amada iglesia, ¿cómo están? Con frío parece. Yo creo que están bien, ¿verdad? Porque estamos en la casa del Señor y vinimos para escuchar su palabra. Yo te pido que te pongas en reverencia al Señor en oración en este momento y pedirle al Señor que sea Él el que nos hable, ¿sí? Venimos para eso, ¿sí? Venimos para exaltar su nombre, pero venimos para aprender de lo que Él nos quiere enseñar por medio de su Espíritu Santo que mora en nosotros, que fue el que reveló su palabra, y su palabra está para que nosotros la podamos exponer, entender y crecer, madurar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso oramos en este momento. Amado Padre, yo te quiero dar tantas gracias, Señor, por tu palabra, porque es tan clara, tan precisa, Señor. Te ruego que en esta mañana, Padre, nos hables a cada uno de nosotros, a nuestros corazones. Tu Espíritu Santo mora dentro de nosotros y anhela fervientemente que nos alimentemos del pan de vida que es tu palabra. Él la inspiró y la dejó escrita, Señor, en estos 66 libros que debemos de estudiar todos los días de nuestra vida, Señor. Hoy quiero compartir tu palabra, Señor, para exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo te ruego que mis hermanos y mis hermanas que están aquí, Señor, puedan tener un corazón predispuesto y enseñable para oír, aprender y crecer en el conocimiento de la persona más maravillosa que pisó esta tierra, que se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Él oramos. Amén y amén. Quiero que vayas al libro de Marcos. Vamos a ir tocando algunos versículos de Marcos 1, a partir de Marcos 1:1. Y vamos a irnos a Marcos 3, donde está nuestro mensaje del día de hoy. Pero en el versículo 1, Marcos 1:1, esto es el inicio de su evangelio. Escuchen cómo él presenta su evangelio. Es buenísimo lo que hace Marcos. ¿Qué dice? Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así lo presenta Marcos, ¿sí? Con su nombre terrenal y su título mesiánico. Por eso se llama Jesucristo. Jesús, su nombre terrenal, Cristo, que simboliza el Mesías. Y no solo eso, sino también le da la identidad divina que tiene Jesucristo. ¿Cuál es su identidad divina? Hijo de Dios. Hijo con mayúsculas, ¿sí? Hijo de Dios o Dios Hijo. También se entiende de esa manera. Inmediatamente Marcos, al iniciar su evangelio, quiere dejar muy en claro esto que vamos a hablar el día de hoy. Es evidente. Y después en el versículo 7, vamos a ir avanzando los versículos. En el versículo 7 nos habla de Juan el Bautista, ¿sí? Que por las palabras del Señor Jesucristo, ustedes saben, Juan el Bautista fue el mayor de los profetas y la persona más grande que ha pisado esta tierra fuera de Jesucristo entre los seres humanos. Pero ¿qué dice Juan el Bautista de Jesús? Él dice en el 7, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Juan el Bautista, afirmando la deidad de Jesucristo, Él siendo el superior a todos los profetas, Él afirma la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y Él está diciendo que Jesucristo es el único que nos puede dar el Espíritu Santo inclusive. Luego vamos al versículo 10, inmediatamente después de esa declaración de Juan el Bautista. Cuando sale Jesús del agua, dice en Marcos 1:10, y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma descendía sobre él. Tenemos que entender bien que no era una paloma, ¿sí? Ni siquiera parecía una paloma, es simplemente una imagen del Espíritu Santo que ellos pudieron divisar, que descendía de una manera gentil sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y el versículo 11, y no solo el Espíritu Santo daba una clara evidencia de la deidad de Cristo, sino que en el versículo 11, ¿qué dice? Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este es el testimonio del Padre, tenemos el testimonio del Espíritu Santo y tenemos el testimonio de los profetas o del profeta más grande que ha pisado esta tierra y el último profeta, Juan el Bautista, de la deidad de Cristo. Tenemos más testimonio en el versículo 24 diciendo, ustedes saben, Jesús fue a la sinagoga a predicar y una persona que estaba dentro de la sinagoga, el espíritu inmundo que moraba en él, se manifestó delante de Jesús y dijo esto,
ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿Tan rápido viniste para destruirnos? Sé quién eres, el Santo, con S mayúscula, de Dios. Todas las veces que Jesús enfrentó a una persona poseída, siempre fue esta la reacción de los demonios: declarar la deidad de Jesucristo, ¿sí? Entonces Juan el Bautista sabía quién era, el Espíritu Santo sabía quién era, el Padre sabía quién era, aún los demonios sabían quién Jesús era en ese momento, ¿sí? Y no solo eso, sino que pasamos al capítulo 2, del 1 al 12, hay un relato, ustedes saben, de unos amigos que trajeron a un paralítico, abrieron el techo donde Jesús estaba predicando porque no podían entrar de la gente, y bajaron a ese paralítico frente a Jesús, y Jesús hace una declaración muy controversial para la época. Le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces saltaron los fariseos y dijeron: ¿quién puede perdonar pecados? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y eso es cierto, ¿sí? Ellos tenían la teología correcta de acuerdo a esto. Lo que fallaban era en reconocer quién era Cristo. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Jesús sanó al paralítico, mostrando de que solo Dios puede sanar y solo Dios puede perdonar pecados. Y sanando al paralítico, Él estaba demostrando que lo que dijo sobre Él, Él lo podía hacer. Él podía perdonar sus pecados porque solo Dios puede hacer eso. Y vamos al capítulo 3, versículo 19. Acá está nuestro punto, ¿sí? Versículo 19 del capítulo 3 de Marcos. Después Jesús había escogido a sus discípulos. Del 13 al 19 se fue a orar, escogió a los 12 apóstoles. Luego dice en el versículo 19: y vinieron a casa, al final del versículo, ¿sí? Vinieron a casa. ¿Dónde casa? Él había subido a la montaña, nos dice en el versículo 13, dice que Jesús había subido a la montaña a orar y elegir a los apóstoles. Luego descendió y volvió a casa. Es la casa de Simón y Andrés, su hermano. Era su base de operaciones cuando él venía a Galilea, es en la ciudad de Capernaum, ¿sí? Todas las veces que él venía a Galilea o a Capernaum, él se quedaba en esa casa. Entonces él vino a esa casa después de elegir a sus discípulos, ¿sí? En el versículo 20 dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Había una multitud alrededor de Jesús, creo que durante todo su ministerio, ¿sí? ¿Por qué estaba ahí la gente? Por dos cosas: porque podía librarlos de una posesión demoníaca, podía echar fuera demonios y podía sanar. ¿Y quiénes no querían eso, verdad? En esa época no había médicos, o si había médicos era muy básico el conocimiento que podía tener un médico. No habían remedios que no sean naturales. Por supuesto que las enfermedades, había enfermedades muy básicas para nosotros, se complicaban en esa época por no haber los medicamentos que tenían que haber. La gente mayormente estaba enferma y había una persona que podía sanar. Por supuesto que toda la ciudad le seguía a esa persona porque querían ser librados de esos pesares, tanto de las posesiones como de las enfermedades. Ahora, esto es muy importante lo que vamos a ver a partir del versículo 19 en adelante, porque vamos a poder entender cómo definir a Cristo, ¿sí? Cada uno de los que estamos acá debemos entender que Cristo es Dios, ¿sí? Cristo es Dios el Hijo, es una Trinidad, ¿sí? Y muchas veces, lastimosamente, en el tiempo que estamos viviendo, de hecho, siglos después que se fundó la iglesia, ya lo más atacado es la deidad de Cristo, ¿sí? Lo que más Satanás quiere atacar es la deidad de Cristo, y quiere decir que Cristo es otra cosa que Dios. Porque haciendo ese pequeño cambio en el chip dentro de la iglesia, hace que las personas no puedan acceder a la vida eterna, ¿sí? Y eso es muy importante que nosotros como creyentes tengamos bien claro, porque va a llegar el momento cuando vos y yo vamos a enfrentar, por decir así, a una persona que tiene esa duda: ¿será que Cristo era Dios o no? ¿Verdad? ¿Cómo vos me probás que Cristo era Dios? Nosotros tenemos que tener convicción de que sabemos que es así. Y no solo la convicción, sino también estar preparados para expresar mediante la palabra de Dios por qué creemos que Cristo es Dios. Bueno, pasamos al versículo 19, dije el 20, perdón. Lo único que nosotros no tenemos, antes de ir al versículo 21, la única opción que nosotros no tenemos, y es la más común que hay entre la gente, es que Jesucristo era un buen hombre,
un hombre religioso, un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre moralmente correcto. Eso es lo que la gente cree normalmente, ¿sí? Con cualquier persona que vos hable, la persona te va a dar una definición de Cristo de esa manera. Sí, era un gran profeta, inclusive los musulmanes creen, el Islam cree que él era un gran profeta, ¿sí? Pero nosotros, como creyentes, que tenemos la palabra de Dios en nosotros y frente a nosotros, nosotros no tenemos esa opción. ¿Y saben por qué no tenemos esa opción? Porque Jesucristo dijo que Él era Dios, ¿sí? Jesucristo dijo en propias palabras, yo y el Padre uno somos. Hizo muchas declaraciones de su deidad. Él dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Yo hago las cosas que hace el Padre, yo hago lo que hace el Padre. Hizo afirmaciones de ser Dios. Él dice, antes de Abraham, que Abraham fuera, yo soy. Más de 7 veces Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección. Él hizo afirmaciones del yo soy. Toda la gente que conocía la palabra de Dios, que conocía el Antiguo Testamento, sabía que cuando alguien dice yo soy, está clamando ser Dios, ¿sí? Así que nunca creas la mentira que la gente dice, no, Jesús nunca dijo que era Dios. Eso no es cierto. Hay muchas afirmaciones de Jesús de acuerdo a su deidad y nosotros debemos de conocerla y entenderla. Hay 3 posibilidades que en estos breves versículos hay sobre quién es Jesús. Y vamos a examinarla ahora en el versículo 21. Entiendan, Jesús volvió a Capernaum, la multitud estaba allí, y el 21, versículo 21, capítulo 3 dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. ¿Quiénes son los suyos? Su familia, su madre y sus hermanos y sus hermanas. Las hermanas de Jesús, la mamá y los hermanos son los suyos de este versículo que estamos viendo. ¿Y qué ellos pensaban de Jesús? Cuando vino Jesús, ellos fueron a buscar a Jesús porque ellos decían que había perdido el sentido, que estaba delirando, que ya no estaba en su juicio cabal. Imagínense, su familia entera fue a buscarla a Jesús para poder rescatarle por 2 motivos. Uno, porque tenían vergüenza, porque ellos eran los hermanos y la familia, ¿sí? Y 2, por la propia seguridad de Jesús. Decían, ya está fuera de sus juicios cabales por lo que está diciendo. Entonces ellos fueron a buscar. Imagínense, 30 años Cristo había vivido con ellos. 30 años. Había crecido, había sido una persona normal dentro de la familia, dentro de la sociedad. No tenemos registro de lo que fue la infancia de Jesucristo, solamente un breve pasaje que tenemos en la Escritura donde nos habla que a los 12 años fue con su familia a Jerusalén y se quedó en el templo haciendo preguntas teológicas. Ese es el único registro que tenemos de la juventud de Jesús. Pero 30 años Él estuvo viviendo con su familia. Pero su familia no reconoció que Él era Dios. Él le vio como una persona más. Pero ustedes tienen que entender que Él seguía siendo Dios. Él era santo, Él era puro, Él era una persona justa, era una persona que no cometió pecado durante toda su vida. Sus hermanos tal vez pensaban era medio extraño, ¿sí? Pero nunca reconocieron que era realmente Dios. ¿Quién va a reconocer eso a primera vista, verdad? Era muy difícil. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Cuando se enteraron que Él volvió a Capernaum, fueron a la casa de Simón y Andrés y querían sacarle ahí, llevarle, guardarle para que no exponerle más, por propia vergüenza de ellos y también por el cuidado de ellos, porque ellos lo amaban a Jesús, ¿sí? O si no, no le iba a interesar lo que Él estaba haciendo. Pero acá muestra que ellos estaban interesados en Él. Pero en Juan 7:5, brevemente les digo lo que dice, pero porque ni aún sus hermanos creían en Él, dice. Eso es literal. Sus hermanos no creían en Jesucristo. Ahora regresemos al capítulo 3 de Marcos, pero versículo 31 ya. Si avanzamos un poco, 10 versículos del 21. En el 21, vuelvo a leerles, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decía está fuera de sí. Ellos llegaron 10 versículos después junto a Jesús, o junto a la casa,
En el 31 y dice, vinieron después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están afuera. Y Jesús dice una impactante palabra después de recibir esa noticia. Y dice en el 33, él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? No es que Jesús no conocía a su mamá y a su hermano, ¿verdad? No se refiere a eso. Él conocía muy bien a su mamá. En Juan 19, él le encomendó el cuidado de su madre a Juan, el discípulo amado, antes de morir. Sí, él conocía a su mamá. Él honraba a su familia. Él no cometió pecado. Él amaba al prójimo como a sí mismo. Él honraba a los padres. Él cumplió totalmente la ley. ¿Sí? Él no estaba diciendo, no conozco quiénes son, cómo se llama, qué aspecto tienen. Él estaba cambiando las conversaciones, de las conversaciones naturales a las conversaciones espirituales. Él quería dar un mensaje a través de esa frase que él dio en ese momento, ¿sí? Ahora, no hubo ni un privilegio para María el ser madre de él, ¿sí? En el sentido espiritual. Ella necesitaba un Salvador igual que todas las personas, ¿sí? Ella dijo eso en Lucas 1:47, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella necesitaba un Salvador, aún siendo la madre de Jesucristo, la madre terrenal, ¿sí? Ella aún seguía con pecados, ella aún necesitaba confesarlo, arrepentirse y creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Ella era su madre en el sentido terrenal, pero no en el sentido, por supuesto, del reino. Jesús estaba aclarando nada más que lo que a él le interesaba era más que las relaciones físicas, son las relaciones espirituales. ¿Y cómo se definen las relaciones espirituales? Por quien hace la voluntad de Dios. Eso es lo que define formar parte de la familia espiritual de nuestro Dios, ¿sí? En Lucas 11 hay otra conversación muy similar en el versículo 27, pero más breve. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Qué estaba tratando de decir esta señora? Bueno, ella estaba impactada por la vida de ese predicador que estaba ahí, que se llamaba Jesucristo, y este era un dicho popular entre los judíos, alabar a la persona que le trajo al mundo, a este ser que está acá frente a nosotros, ¿sí? Algunas personas piensan que esta es la primera insinuación hacia una adoración hacia María, tal vez sea así, ¿verdad? Pero Jesús, imagínense lo que le dice en el 28, Jesús, él le dijo, antes significa al contrario de lo que estás diciendo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vuelvo a repetir, no significaba nada espiritualmente estar familiarizado con Jesús naturalmente, siendo la mamá o siendo un medio hermano, como tenía Jesús varios medio hermanos y también media hermanas, ¿sí? Los que están relacionados con Jesucristo hasta el día de hoy son los que hacen la voluntad de Dios, ¿sí? Los que hacemos la voluntad de Dios. No había nada en la relación con María, espiritualmente hablando, todavía, ¿sí? Vamos de nuevo al capítulo 3 de Marcos, pero el versículo 34, ¿sí? Y mirando a los que estaban alrededor sentados, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué debo hacer para formar parte de la familia espiritual de Dios? Bueno, hay muchos versículos que hablan de la voluntad de Dios, pero Juan 6:40 creo que es el más apropiado para lo que estamos hablando hoy. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice Jesucristo. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Esa es la voluntad del Padre para vos y para mí. El que hace esto forma parte de la familia de Dios, espiritualmente, ¿sí?
Nadie de nosotros tiene sangre de Jesucristo como un linaje sanguíneo, ¿sí? Nadie de nosotros. Pero nosotros podemos relacionarnos con Él, con el Padre, y llamarle Padre cuando aceptamos a su Hijo Jesucristo. Formamos parte de la familia espiritual de Dios. Esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Que formemos parte de su familia, creyendo en la persona que Él envió para salvarnos. Los hermanos de Jesús no tenían esa relación con Él, ¿sí? Lo vuelvo a repetir, Juan 7:5 dice que sus hermanos no creían en Él. Pero escuchen lo que dice Hechos 1:14. Hechos 1:14, meses después del pasaje que estamos viendo ahora, en el aposento alto, días antes de Pentecostés, dice: todos estos, ¿quiénes son todos estos? Los apóstoles, de eso está hablando Lucas en Hechos. Perseveraban unánimes en oración y ruego, ¿con quién? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En algún momento, entre lo que leímos recién y un día antes de Pentecostés, los hermanos de Jesús habían sido transformados y creyeron en Jesucristo como Señor y Salvador. La resurrección hizo la diferencia, claramente. A partir de ahí ellos creyeron y ellos empezaron a formar parte de la familia espiritual de Jesucristo. Así que la primera opción que vimos es la opción que lastimosamente tomaron su familia, pensando en Jesús. Pensaron que Él había perdido el sentido, estaba delirando, no estaba en su juicio cabal. Pero eso no tiene ni un sentido. ¿Por qué? Primero, porque ya le conocían a Jesús, y segundo, ¿cómo explicar los milagros? Bueno, la segunda opción aparece en el versículo 22 de Marcos 3. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tiene a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Ellos no pensaban que él estaba loco o demente. Ellos pensaban que él estaba satánico, estaba poseído. Era una persona demoníaca. Qué siniestro, ¿verdad? Qué terrible hacer una afirmación de esa índole sobre el Hijo Santo de Dios. Pero ellos lo habían decidido mucho antes de esto, ¿sí? En el capítulo 3, pero versículo 6 dice: y salieron los fariseos y tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ellos querían destruir a Cristo. ¿Por qué? Porque pensaban que blasfemaba. Porque pensaban, se hacía pasar por Dios, hablaba de parte de Dios, él se creía Dios. Este tipo está blasfemando. ¿Y cómo hace esos milagros? Bueno, hace esos milagros porque es demoníaco. Eso es lo que ellos decidieron sobre Jesucristo. Blasfemia, calumnia sobre el Hijo Santo de Dios. Ese fue el veredicto final y ellos creyeron hasta el final. Por eso crucificaron a Cristo. Y ellos pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios, matando a ese blasfemo. Ellos eran los blasfemos, ¿sí? Lo entendemos eso nosotros ahora por medio de las Escrituras. Pero él, en el versículo 23, él le llama a los judíos y le dice, habiéndolos llamado, le decían parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Le hace una pregunta lógica. Si yo soy demoníaco, si trabajo para Satanás, ¿cómo puedo echar fuera a Satanás? Es una contradicción. 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Obvio. 25. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su final o su fin. La conclusión de estas personas era tan ridícula como la de la familia, ¿sí? La familia pensaba que estaba demente, ellos pensaban que estaba poseído. Totalmente absurdo. Ahora, si estaba poseído, ¿cómo echaba fuera a Satanás? Esa es la pregunta que se hace Jesús para que ellos puedan analizarlo. El 27, entonces él le agrega y dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte, Satanás, y saquear sus bienes. Si antes no le ata, entonces podrá saquear su casa. Y si la casa de Satanás está siendo saqueada, el que saquea la casa de Satanás es más poderoso que Satanás. Eso es lo que estaba diciendo Jesucristo. ¿Sí? Ambas opciones son
absolutamente absurda. Su familia pensaba que estaba demente, sus enemigos pensaban que era satánico, pero los verdaderos creyentes sí son los que reconocen su deidad, los que saben que Jesús es divino. Y en Juan 14, del versículo 7 al 10, vamos a ver un poco, hay muchos pasajes donde Cristo habla de su deidad, sí, pero me parece un pasaje acorde a lo que estamos hablando. Este pasaje que está acá. Esa noche fue la noche de la Santa Cena. Juan se toma 4 capítulos para expresar todo lo que ocurrió durante la Santa Cena del capítulo 13 al 17. Y en medio de ese capítulo, en el capítulo 14 que vamos a ver, nos muestra Jesús. Durante esa noche Él dio advertencias, enseñanzas, profecías, promesas, mandamientos, mucha instrucción a sus discípulos durante la Santa Cena. Era la última cena antes de ser aprendido y luego ser muerto. Entonces Jesús quería asegurarse de que ellos tengan la certeza sobre quién Él era. Porque lo que iban a enfrentar los discípulos a ver a su Mesías o a la persona a cual siguieron durante 3 años muerto en una cruz era muy fuerte para cualquier ser humano, ¿sí? Jesús entendía claramente eso, por eso se tomó esa noche para dar toda esta información a cada uno de ellos. Y en el versículo 7 dice: si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora lo conocéis. Y esa es la parte interesante. Y les habéis visto. El mensaje para ellos era: a partir de ahora van a comenzar a entender quién soy yo. ¿Cómo? Por los eventos que iban a pasar durante 40 días. ¿Cuáles son los eventos? La muerte, resurrección, ascensión y venida del Espíritu Santo sobre ellos o en ellos. Entonces ellos van a empezar ahora, desde ahora van a empezar a conocer la relación que tenía el Señor Jesús con el Padre. El 8, Felipe toma la palabra y le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Hace algo, Señor, mostrarle, no sé, hacer una aparición de Él. Eso nomás ya ahí vamos a creer, Señor. Pero escuchen lo que le responde Jesús en el 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú, muéstranos al Padre? Abrí los ojos, Felipe. 3 años hace que estoy contigo, ¿sí? 3 años hace que me ves. Y lo que vieron a Jesús, vieron la manifestación. Pablo dice en Colosenses 1:15 que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Eso es lo que dice Pablo en Colosenses 1:15. Y eso es lo que Jesús trataba de decirle a Felipe en ese momento. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el versículo 10 de Juan 14 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras que había hecho Jesucristo durante su ministerio. ¿Cuáles son? Los milagros que había hecho, la liberación que había hecho, el poder que tenía sobre el enemigo, el poder que tenía para sanar, el poder que tenía sobre la naturaleza, el poder que tenía, la omnisciencia que tenía para saber lo que estaba en el corazón del hombre. Jesús no le hizo ni un milagro a Felipe ahí para mostrarle, ¿sí? Le dio una ordenanza o le dio un mandato: tenés que creer. Esa es la ordenanza que Cristo le dio. Felipe le pidió ver, Jesús le dijo: tenés que tener fe. Sí, y el cristianismo se trata de eso, ¿verdad? Caminamos por fe, aún sin ver. Si nosotros creemos que la espiritualidad se manifiesta o se mide por los milagros, por oír la voz de Dios, por tener un sueño o una visión, no tenés ninguna idea de lo que es creer en Dios. Porque la palabra de Dios dice que debemos creerle por su palabra, por fe en Él. Y la fe no se basa en lo que veo o lo que experimento, sino en lo que está escrito en su palabra. De ahí viene la fe para mí. ¿Por qué dice Hebreos? La fe viene ¿por dónde? ¿Por experimentar? ¿Sí? ¿No? ¿Por oír?
y creer la palabra de Dios. De esa manera tu fe se fortalece, crece o como quieras llamarle, ¿sí? En mi caso yo nunca vi a Jesús, nunca tuve ningún sueño, visión ni nada de eso. Pero te quiero asegurar que creo con todo mi corazón y estoy dispuesto a todo por Jesucristo. Mi vida entera, porque Él me salvó. Y yo entiendo eso, porque su palabra me enseña eso. Y el Espíritu Santo que mora en mí me hace creer lo que está escrito acá. Y yo voy a servir a ese Señor Jesucristo hasta el último día de mi vida. Porque creo su palabra. No necesito que haga nada más por mí. Nada. Todo lo que hace por mí es extra. Y estoy tan agradecido. Y tengo tanta vergüenza muchas veces por las bendiciones que Dios me da. Que no sé más cómo servirle, cómo conocerle más, cómo amarle más, cómo obedecerle más. Pero ese es el proceso en el cual todos tenemos que entrar. Reconocer que Él nos salvó y a partir de ahí es todo gracia. Es todo gracia, por eso la palabra de Dios dice que tenemos que acercarnos siempre a Él con acciones de gracia. ¿Por qué? Por lo que hizo, no por el futuro. El futuro está asegurado, Él nos va a llevar a su presencia. Pero ¿por qué le damos gracias? Por la vida, la obra, el ministerio, la justificación que recibimos por Jesucristo. El tema central y más importante en cualquier persona o para cualquier persona que lee la palabra de Dios es enfrentarse con esta verdad tan grande que Jesús mismo declaró que Él era Dios con respecto a su deidad. Ahora, si nosotros leímos el relato, ¿quién leyó el Nuevo Testamento ya? Todos los que estamos acá tendríamos que haber leído el Nuevo Testamento ya, ¿verdad? ¿Sí? Si leíste el Nuevo Testamento, tanto los Evangelios, o la epístola, o el libro de Apocalipsis, o el libro de Hechos, nada en esa escritura nos lleva a pensar de que Él estaba poseído o de que estaba demente, ¿sí? Lo que nos muestra la palabra de Dios es que Él era realmente Dios, que Él es el Dios encarnado, que Él bajó del cielo, que Él era eterno, Él antes de Abraham ya era, que Él no tiene principio y no tiene fin, que Él es el alfa y la omega, ¿sí? Que Él no fue creado, que Él creó todo, que Él es igual al Padre, que Él es igual al Espíritu Santo, que Jesucristo realmente es Dios. ¿Por qué la palabra de Dios nos muestra eso cuando la leemos? Porque esa es la intención del que inspiró la palabra de Dios. ¿Y quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo de Dios, que mora en cada creyente, es el que inspiró esta palabra. Y la intención al inspirar a cada escritor de cada libro era asegurarse de que creas que Jesucristo es Dios mismo. Es Dios mismo. Porque si haces una evaluación equivocada de Jesucristo, no podés acceder a la vida eterna. Cualquier Cristo que no sea el Cristo de la Biblia no salva, porque no es el verdadero. Por eso la palabra de Dios nos habla y nos habla. Se van a levantar falsos cristos, cuidado en los postreros días. Se van a levantar falsas enseñanzas, falsos evangelios, presentando a un falso Cristo. Pero vos y yo tenemos la responsabilidad de cuidarnos de todas esas falsas enseñanzas. ¿Cómo? Conociendo la verdad. Y cuando yo conozco la verdad, nadie me puede vender algo falso. Cuando yo conozco lo original, enseguida me doy cuenta del Cristo que están predicando o el Cristo que me quieren presentar no es el Cristo bíblico. Y cuando no es el Cristo bíblico quiere decir que ese Cristo no salva. Marcos es uno de los 4 evangelios, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el propósito que los 4 presentan, ¿por qué se repite 4 veces desde el nacimiento hasta la crucifixión de Cristo y la ascensión a los cielos, o cuando Cristo resucitó? ¿Por qué se repite 4 veces el mismo relato? ¿Sí? Yo te voy a decir por qué. Juan 20, 31. Al final del Evangelio de Juan, un capítulo antes de finalizar el Evangelio de Juan, nos dice por qué están escritas los Evangelios. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es ¿quién? Es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, con H mayúscula, Dios el Hijo. ¿Y para qué eso es? ¿Para qué debo creer en Cristo?
¿para qué debo creer que Cristo es el Hijo de Dios o Cristo es Dios? Para que creyendo y solo creyendo tengas vida en su nombre. Ese es el propósito de los 4 evangelios, ¿sí? El objetivo de los 4 evangelios es que vos puedas entender y comprender y creer que Jesús es Dios, y a partir de creer que Jesús es Dios, recibir esa salvación que solo viene a través de eso, de la fe que pongamos en la vida y la obra de nuestro Salvador Jesucristo. Y Él mismo dijo, nadie puede ir al Padre si no es por Él. ¿Pero por quién Él? Por el correcto, por Jesús, el de la Biblia, el que el Espíritu Santo te va a mostrar cuando empieces a leer sobre Él. Y en última instancia, la decisión que tomes sobre quién es Jesús es lo que va a definir tu eternidad, ¿sí? Si haces una evaluación errónea de quién es Jesús, si pensás que fue una buena persona, sí, fue una buena persona, fue un gran profeta, pero no aceptás que Él es Dios, tu eternidad no va a ser con Él. Estás condenado o estás condenada. Jesucristo mismo dijo eso: el que no cree en mí, el que no viene a mí, el que no piensa que yo soy el camino, no tiene la vida. Juan, en 1 Juan dice eso: el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Pero el que tiene al Hijo, tiene al Padre. ¿Qué quiere decir? Si crees en el Hijo, si crees en Él, si sabes y tenés convicción de que Él es Dios, también tenés al Padre y por supuesto tenés la vida eterna. Juan 14:15. Hay 3 pasajes ahí en Juan 14, en la promesa que Él hace del Espíritu Santo durante la última cena, ¿sí? Él dice 3 versículos ahí que voy a entresacar para que vean en diferentes palabras el mismo mensaje en diferentes palabras. El versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿sí? Versículo 21, ¿qué dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23, ¿qué dice? Y respondió Jesús, le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Está hablando del Espíritu Santo que mora en nosotros. Estaba hablando 50 días antes de que el Espíritu Santo venga en Pentecostés a morar en cada creyente, como una profecía de lo que iba a ocurrir. Le estaba hablando a sus discípulos. Pero ¿qué dice en el 24? Ahora, en contraste, el que me ama guarda mis palabras, ¿sí? ¿Está claro eso? 3 veces lo explicó. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, ¿sí? Mas, esto es para nosotros, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ustedes tienen que entender que estas palabras las estaba diciendo en una reunión privada a Jesucristo. Nosotros la podemos leer acá por medio del Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios y nos cuenta lo que ocurrió en esa situación. Por eso Jesús dice: usted os he dicho estas cosas estando con vosotros. Pero nosotros, si no estábamos ahí, no íbamos a ver esto. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él iba a inspirar el Nuevo Testamento, y estas personas 30, 40, 50 años después iban a escribir este Evangelio para que vos y yo podamos corroborar que el Espíritu Santo fue el que inspiró esta palabra. ¿Para qué? Para que sepamos que si amamos a Jesús, ¿qué demuestra que amo a Jesús? Esa es la pregunta. ¿Qué demuestra que le amo a Jesús? Que soy obediente a su palabra. Eso es muy claro. 3 versículos muy claros de parte de Jesús. Ahora, eso es exponencial, ¿sí? Cuando más le amo, más obediente soy a su palabra, ¿sí? Cuando más le amo, más obediente soy, más puedo guardar sus palabras, guardar sus mandamientos, ¿sí?
¿Y qué pasa cuando más obediente soy? Crezco en santificación, crezco en madurez espiritual, ¿sí? Pero ¿qué es la motivación para que ocurra eso? Es el amor a Dios el Hijo, es el amor a Jesucristo, es el entender lo que Él hizo por mí en esa cruz, tomó mi lugar. El castigo que era sobre mí, Él lo recibió. ¿Cómo no amar a esa persona? Es imposible no amar entendiendo esto. Una persona que no entiende esto, por supuesto, para esa persona Jesús es simplemente un buen hombre. Tal vez para imitar algunas cosas de Él. Pero nosotros que entendemos que tenemos al Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, nos muestra que Dios es justo y que Él va a juzgar a cada pecado. Y entendiendo eso sabemos que nosotros, nuestro pecado lo llevó Cristo en la cruz el día que pusimos nuestra fe en Él. Y la paga de mi pecado que yo debía recibir, lo recibió Él en mi lugar. Y la justicia que Él se merece nos imputó a nosotros y somos llamados justos delante del Padre. Aún no habiendo sido, sino que por arrepentimiento, por fe y por gracia de Él recibimos la salvación sin merecer. ¿Cómo no amar a la persona que tomó mi lugar en esa cruz? ¿Cómo no hacerlo? La motivación de obedecer a Jesús es amarlo, ¿sí? No puedo empezar a obedecer para poder amar, es al revés. Cuando lo amo es por ahí empiezo a obedecer, porque mi motivación es el amor que tengo hacia Él, ¿sí? Vemos en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, infinidad de mandamientos, la forma de conducirnos en la vida que debemos de tener. Pero siempre me hago la pregunta cuando alguien enseña sobre eso, alguien predica sobre tenemos que hacer esto, Efesios 5, tenemos que ser así, tenemos que ser así. La pregunta que yo me hago muchas veces, no por mi falta de conocimiento, la pregunta que tal vez sea común en cada persona es ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que ser un buen padre? ¿Por qué tengo que ser un buen esposo? ¿Por qué tengo que amar al prójimo? ¿Por qué tengo que amar y orar por mis enemigos? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Porque vos lo decís? ¿Porque tomaste un versículo y me lo presentaste? No. Yo hago eso porque le amo a Cristo y porque sé que su palabra es veraz. ¿Se entiende? Yo soy obediente porque yo amo al Señor. Y cuando más lo amo, sí, más obediente nos volvemos. Sí, eso es un resultado del amar a Cristo, es la obediencia, no hay otra. No puedo decir, no puedo obedecer, no me gusta obedecer, pero yo le amo y le canto y me arrodillo y leo la palabra todos los días, oro cada vez que voy a comer, pero no puedo, no me gusta esto de la palabra, no quiero obedecer esto, no puedo hacer esto. Quiero que te examine a vos mismo porque eso es para mí primeramente y también para vos. La palabra de Dios, Jesucristo lo repitió 3 veces. Si me amás, vas a guardar mis mandamientos. Si me amás, vas a cumplirlos o vas a esforzar para cumplirlos. Por eso Pablo dice en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo yo puedo amar a alguien que no conozco? ¿Sí? Es imposible. Yo le amo a Cristo, pero no sé nada de Él. No funciona así. ¿Se entiende? Debo amar a Cristo para poder obedecer, pero para amar debo conocer. ¿Y cómo lo conozco? Por medio de su palabra. No hay otra. No hay otra forma de que puedas conocer a Cristo que no es leyendo y leyendo su palabra, leyendo los evangelios, el transcurrir de su ministerio, leyendo hechos, cómo vino el Espíritu Santo a morar en la tierra, cómo se fundó la iglesia, leyendo las epístolas donde una y otra vez Pablo, Pedro, Juan, Santiago nos explican la muerte y la resurrección de Jesucristo. Doctrinas fundamentales para nosotros como creyentes. Debo comprender, debo entender, debo conocer, porque cuanto más le conozco, más le amo. Y cuanto más le amo, más le obedezco, ¿sí? Y cuanto más le obedezco, ocurre
o se cumple el ministerio principal del Espíritu Santo en el creyente. ¿Cuál es el ministerio principal del Espíritu Santo en el creyente? Conformarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? 1 Corintios 3:16 dice eso. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado. Libertad del pecado. Libertad de tratar de justificarme y con mis obras ganar la salvación. 18. Por tanto, nosotros todos, dice Pablo, mirando a cara descubierta, o sea, ya no tengo impedimento para conocer al Señor. Ya no tengo impedimento, no tengo ese velo. El Espíritu Santo quitó todo el velo de mi mente. Ahora yo puedo ver a Cristo a través de la palabra de Dios. Como en un espejo la gloria del Señor. Esto está hablando de su palabra. Yo no le vamos a ver a Cristo acá en vivo, ¿sí? Él va a volver, sí. Después de la tribulación va a volver a la tierra. Nosotros vamos a encontrarnos con Él en los cielos si viene el arrebatamiento antes, ¿sí? Cristo está en los cielos. Nosotros no le vamos a ver a Él. ¿Cómo le vemos entonces a Cristo? Por medio de su palabra. Ahí le conocemos. Vemos a cara descubierta, como en un espejo. ¿Qué cosa vemos? La gloria del Señor. Y entonces, ¿qué ocurre? Somos transformados. Esto es un proceso continuo, ¿sí? La transformación no es de un día para otro y terminó ahí la transformación, ¿sí? No es de un día para otro. Es el proceso de santificación que todo creyente inicia al momento que fue salvo hasta el día que parte a la presencia del Señor. Es un proceso de crecimiento continuo. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿De quién? De Jesús, como por el Espíritu de Dios. Cuando más crecemos en el conocimiento del Señor Jesucristo, más nos parecemos a Él. Y entonces se cumple la palabra de Jesús que dijo que debemos de ser luz al mundo. ¿Para qué? Para que la gente vea a Cristo a través de nosotros, no a nosotros mismos, ¿sí? Nosotros no somos nadie. Nosotros somos portavoces de la gloria del Señor, de la palabra del Señor. Nosotros tenemos que hacer que la gente no nos mire a nosotros, que le mire a Cristo en nosotros y lo que Cristo hizo en nosotros y es la transformación que Cristo hizo en nosotros. Y nuestras buenas obras son el ejemplo de que Cristo nos transformó nada más. Por eso dice la palabra de Dios, que vean sus buenas obras para que glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Quiero que te pongas de pie ahora y con esto vamos a terminar. El objetivo de esta palabra de hoy es que entiendas quién es el Cristo en el cual creíste, ¿sí? Que entiendas quién es el Cristo verdadero. Que entiendas que solo el Cristo de la Biblia es el que salva. Ningún otro Cristo que sea presentado por ahí tiene el poder de salvar. Y va a haber muchas personas que prediquen falsos Cristos en los últimos tiempos. Pero vos, hermano y hermana amada, te pido que tengas la suficiente responsabilidad de guardar tu corazón, guardar tu mente, guardar tu oído de cualquier enseñanza que no venga de parte de la palabra de Dios. Hay que probar toda enseñanza, dice la palabra de Dios. Probar los espíritus habla de eso, no de un espíritu invisible, sino con qué espíritu esa persona está predicando, analizar si es bíblico o no es bíblico. No agarrar cualquier videito de TikTok y hacer masivo en los WhatsApp y eso si no estoy seguro de que está predicando lo correcto. Analizar, comparar con la palabra de Dios. ¿Será que eso dice la palabra de Dios? ¿En su contexto me enseña eso o lo sacó fuera de contexto para crear un mensaje? Y esa responsabilidad está en vos. No necesitas más nada. ¿Quién tiene al Espíritu Santo morando en sí? Lo que somos salvos lo tenemos. ¿Quién tiene una Biblia en su casa? Ya tenés todo. Ya no necesitas más nada.
Tenés su palabra y tenés al Espíritu Santo que inspiró la palabra. Y Él te va a mostrar la verdad cuando vos te predisponés en tu corazón y decís: Señor, me doy cuenta que no te estoy amando como debo amarte. Señor, me doy cuenta que no valoro lo que hiciste en la cruz. Señor, ayúdame. Y Él te va a decir: lee de mi Hijo. Acá está el relato de mi Hijo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El relato de la persona más importante, el relato de la persona que puede salvar tu alma de una condenación eterna y llevarte a formar parte de su familia eternamente. Y ese regalo de salvación es por gracia. No necesitas hacer nada, Él ya hizo todo. Y eso me motiva a amarle cada vez más. Y yo te animo, hermano, hermana, que puedas orar en este momento. Yo voy a orar por todos, ¿sí? Pero te animo a que cierres tus ojos y vos también, entendiendo todo lo que vimos hoy, puedas dar la gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho en nosotros y cuán clara es su palabra para nosotros. Padre, te damos gracias, Señor. Como siempre lo hacemos cuando abrimos tu palabra y la exponemos, Señor. Te damos gracias porque tu palabra tiene poder y claridad. Gracias por abrir nuestros corazones, Señor, a entender quién es Jesús realmente. Damos gracias por la vida, la verdad, la paz, el gozo que nos das a cada uno de nosotros. La seguridad que tenemos en ti, Señor. La seguridad que tenemos, como Romanos 8 dice, que nadie nos puede separar de tu amor, Señor. Ahora, Señor, nos comprometemos delante de ti, Señor, a conocer más de Jesucristo, Señor. Si en este momento no estamos siendo o no estamos amándole a Jesús como debemos amarle, no es la persona más importante en mi vida, Señor, yo te pido perdón en esta mañana. Me arrepiento de no vivir una vida 100% dedicada a ti, Señor. Pero en este momento, Señor, yo me comprometo delante de ti, Señor, a leer tu palabra, Señor. Quiero buscar a Cristo revelándose en tu palabra, Señor. Quiero que tu Espíritu Santo me guíe y me muestre quién es Jesús, Señor. Me muestre su obra maravillosa en la cruz. Me muestre, Señor, lo importante que fue. Me muestre, Señor, que yo no podía salvarme a mí mismo, Señor. Me muestre a mí que todas mis obras son como trapo de inmundicia. Aún las obras buenas, entre comillas, que pueda hacer, Señor, nada servía para estar en paz contigo. Pero, Señor, la obra de Cristo es suficiente. Y Él sufrió y murió y resucitó y ascendió a los cielos para mi salvación eterna, Señor. Y por eso me van a faltar los días, Señor, para darte gloria, honra y todo mi servicio a aquel que sin pedirme más, Señor, murió por mí. Yo creo en Jesús. Creo que Él es Dios Hijo, Señor. Creo en su deidad. Creo, Señor, que Él descendió de los cielos, tomó la forma de hombre, Señor, y se entregó por nosotros y pagó el precio que nosotros no podíamos pagar, Señor. Él es divino, Señor. Él es el único que podía salvarnos, Señor. Y creyendo eso, Señor, yo te doy gracias porque nos hiciste pertenecer a tu familia eterna. Nos diste la salvación que no podíamos ganar, Señor, y eso no tiene precio. Confesamos a Jesús como Señor y como Dios en esta mañana. Te bendecimos, te amamos, Señor. Y te pido, Señor, por aquellas personas que necesitan volverse de sus pecados en esta mañana, Señor. Esa puerta de perdón y de arrepentimiento, Señor, está abierta todavía. Te ruego, Señor, que haya convicción de pecado en cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí, Señor, que no te conocen como Dios, como Señor y Salvador, que no tienen vida eterna. Haz la obra, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Abre sus corazones al mensaje del Evangelio en esta mañana. Ese mensaje que salva, ese mensaje que transforma, Señor. Ese mensaje que da vida. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida creyendo su Evangelio. Te ruego por cada uno de ellos, Señor, en esta mañana. Y te doy gracias, Padre, por ser tan claro, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Y sobre todas las cosas, gracias por Jesucristo, Señor. Gracias porque Él nos salvó. Su obra fue acepta a ti, Señor, y Él pagó por nuestros pecados.
Y por eso de ahora en adelante, Señor, solo nos queda servirte, amarte y reflejar tu gloria a toda persona en la cual podamos influenciar con tu palabra, presentando el Evangelio correctamente. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Antes de despedirnos, quiero un minutito nomás.